Entonces comenzaré con el trastorno histriónico de la personalidad. Em, Básicamente son las características esencial de este trastorno. Es un patrón de emotividad excesiva y de demanda de atención. Comienza al principio de la edad adulta y se manifiesta en diversos contextos. Los sujetos con trastornos histriónicos de la personalidad básicamente no están cómodos o se sienten como que despreciados. En el momento cuando no son el centro de atención. Entonces, en general, son vivaces y dramáticos y tienden a llamar mucho la atención, pudiendo al principio seducir al individuo. Y también como que seducir también por el entusiasmo que manifiesta, que se observa en la persona, por ser aparentemente muy abierto o muy seductor. Entonces, pues, básicamente, aquí yo escribí que ellos se preocupan mucho para impresionar a los demás mediante su aspecto. Emplean una cantidad excesiva de energía, tiempo y dinero en vestirse. Estos sujetos tienen una forma de hablar excesivamente subjetiva. Son como que muy dramáticos. El principal motivo de ellos es básicamente como que llamar la atención, ser el centro del ambiente. Entonces, este trastorno histriónico de la personalidad son altamente sugestionables para considerar relaciones íntimas con los demás. Describiendo casi cualquier conocido como un querido amigo. Entonces, el comportamiento suele ser inapropiado. Entonces, todo esto, lo que yo le acabo de mencionar, suele ser bastante inapropiado y se manifiestan provocadores y seductores. Entonces, desde el punto de vista sexual. Entonces, las expresiones emocionales pueden ser superficiales y rápidamente cambiantes. Entonces, el individuo con este trastorno básicamente hace todo esto para llamar la atención. Estoy hablando bajo el psicoanálisis y bajo el doctor Sigmund Freud. Entonces, el psicoanálisis se devuelve como que por un proceso muy gradual, a lo largo de cual aflora conscientemente, básicamente, aspectos del yo, donde previamente son ignorados. Entonces, los rasgos de personalidad patológicos y no patológicos del paciente, así también como sus síntomas, pueden ser basados durante todos ellos, donde se encuentra el conflicto intrapsíquico. Son activados por el proceso psicoanalítico, convirtiéndose básicamente parte integral en la transferencia, y en la duración de estos cambios dependen del cambio estructural subyacente. Entonces, es decir, como una modificación en la imposición en la relación del ello, del yo y el superyo. Entonces, basado en la teoría del psicoanálisis, se puede considerar que este abordaje se puede considerar como un abordaje, un puente entre el pensamiento descriptivo o fenomenológico y el dinámico, según que las funciones del yo se contemplen de un modo totalmente descriptivo o adyuvante en el entendimiento dinámico. Entonces, básicamente, entonces las funciones del yo básicamente se cumplen de un modo totalmente descriptivo. En la ansiedad infantil, yo escogí a Freud y a Klein en 1975. Él dice que desde el nacimiento el bebé experimenta impulsos amorosos y agresivos que aún no puede tolerar ni entender. A lo largo del desarrollo su mente se integrará y será capaz de enfrentar los impulsos hostiles.
De acuerdo con esta autora, la constitucionalidad emocional innata del niño, lo que predomina en su mente, el amor o el odio, será determinante para la formación de la personalidad. Entre más odio e impulsos hostiles tengan, más ansiedad sentirá como consecuencia. En el psicoanálisis del niño en 1932, Klein menciona que durante los primeros años de vida los niños pasan por severos estados de ansiedad a causa de sus sentimientos enojosos y agresivos hacia la madre, que los frustra. Por lo consiguiente, más adelante los invadirá la culpa. Entonces, básicamente, comenzaré ahora con el concepto de la ansiedad. Entonces, es un sentimiento desagradable que manifiesta el niño. De la manera psicofisiológica, como respuesta a un conflicto intrapsíquico. Se caracteriza por por la preocupación extrema y excesiva que se siente en una amplia gama de acontecimientos y situaciones que el niño manifiesta dificultades para controlar. Este estado de constante preocupación y ansiedad, y dicha preocupación va acompañada por otros síntomas que son los siguientes, que son inquietud, fatiga precoz, dificultad para concentrarse y tensión muscular y trastornos del sueño. En los niños basta con la presencia de uno de estos síntomas o adicionales. Básicamente, de la misma manera, los niños con trastornos de ansiedad generalizadas también tienden a preocuparse por su rendimiento o calidad de actuación en el transcurso también de los estudios, deportes, de muchas cosas. Entonces, el centro de sus preocupaciones pueden trasladarse a una situación a otra, y los síntomas depresivos también se observan y son frecuentes. Entonces también pueden manifestar síntomas somáticos: manos frías, pegajosas, boca seca, sudoración, náusea, diarrea, y en los adolescentes también. Entonces, en los adolescentes también se observan preocupaciones que se hacen mucha referencia a competencia en el ámbito escolar, lo nombré anteriormente. Entonces Freud estableció la hipótesis, que este es mi segundo autor, que la ansiedad surge de una transformación directa de la libido. Dame un segundo para que se escuche mejor. Entonces, todo esto tiene que ser aclarado para que el enunciado preciso dé como resultado de la represión ¿cómo podría decirlo? De lo que se propone se vea como, ya es la palabra, proceso excitatorio. Entonces, que el ello no ocurre de ningún modo. Entonces, el yo lo logra inhibirlo, desviado por lo tanto el yo, que es el acento real de la ansiedad. Entonces, con respecto a las manifestaciones en la ansiedad de niños, Freud dijo que la ansiedad surge porque el niño extraña básicamente a alguien que ama. Entonces, y lo anhela. Entonces, básicamente es como algo insatisfecho, que es lo que se convierte en ansiedad. Entonces, este es el contenido más temprano de la ansiedad. Entonces, es el peligro que el niño siente de sus necesidades no sean satisfechas porque la madre esté ausente. Entonces, esa es la raíz básicamente de la ansiedad. Por otra parte, pues por supuesto parecería esta experiencia que tiene un aspecto de hacer que el mundo externo, incluyendo el primer objeto externo, es el pecho de la madre para este momento. Entonces, una de las maneras que se manifiesta esto es que la ansiedad también se haga neurótica, que es cuando el niño ve a la madre como el mundo externo.
puede básicamente se puede hacer básicamente indispensable y puedes contribuir a la sensación del bebé de que la madre nunca volverá. Entonces eso hace que la ansiedad sea más intensa. Sin embargo, se puede decir que los impulsos destructivos y del factor primario de la causa de la ansiedad del niño sea como que el líbido, y esto implica que esta ansiedad provoca un instinto de muerte, y también está contrarrestada y mantiene una raya por el instinto, el líbido.